Dijeron que ya estaba decidido. Ni siquiera me habían preguntado. Cuando susurré, eso no es justo. Mi padrastro me dio una bofetada tan fuerte que vi estrellas. Mi madre se limitó a mirar. Su silencio fue una segunda bofetada. Esa noche no lloré. Encontré el traspaso del contrato de alquiler. Los movimientos bancarios y el correo en el que me llamaba, carga temporal. Imprimí cada página. Pensó que el pasado no dejaba moretones. Pero estaba a punto de descubrir que los contratos sí. Y yo tenía todos los recibos. Me llamo Elena Vargas. A mis 29 años. Mi vida en Madrid es un estudio de precisión y control durante el día. Soy especialista senior en cumplimiento normativo para una importante empresa tecnológica en el centro de la capital. Mi mundo es de contratos. Cláusulas y regulaciones. Encuentro consuelo en la lógica inmutable de una política bien redactada. En las líneas limpias de la mitigación de riesgos. Me pagan por ver las grietas antes de que se conviertan en abismos. Por identificar las responsabilidades ocultas en la letra pequeña. Mi trabajo es garantizar que todo sea justo. Documentado y ejecutado según la letra de la ley. Es una habilidad que he convertido en arte. Mi vida familiar. Sin embargo, es otro tipo de contrato. Escrito con tinta invisible y términos que cambian sin aviso. El correo llegó a las 4:52 de un martes. Justo cuando terminaba un informe trimestral. Aterrizó en mi bandeja personal. Un pequeño aviso que me sacudió. El remitente era mi madre. El asunto fue un puñetazo en el estómago. Ya lo decidimos. Por un momento me quedé mirando esas 3 palabras. Ya. Un adverbio que cerraba cualquier puerta a la apelación. Lo decidimos. Un plural que en nuestra familia nunca me había incluido realmente. Mis dedos. Que segundos antes volaban sobre el teclado. Se volvieron fríos y pesados. Lo abrí. Era breve. Brutalmente breve. Tenía ese tono seco y práctico que mi madre usaba para evitar discusiones emocionales. Elena. Beatriz se muda este fin de semana. Con el bebé en camino y todo lo que está pasando con el divorcio. Creemos que lo mejor es que ocupe la habitación principal. Es más grande. Tiene más luz y baño propio. Que será importante para ella y el bebé. Es la solución más práctica. Tú puedes quedarte con la habitación del sótano. Te ayudaremos a bajar tus cosas el sábado. Sé que lo entenderás. Es lo mejor para la familia. Ya lo decidimos. Así que no montes un drama. Mamá. Leí una vez. Luego otra. Mi mente entrenada en cumplimiento empezó a desmontarlo línea por línea como si fuera una directiva corporativa defectuosa. Creemos que lo mejor. Él, nosotros, real, ella y Ricardo. Solución práctica. Disfrazando una decisión emocional de lógica. Sé que lo entenderás. Un golpe preventivo contra cualquier disidencia. Y la frase final. Copia exacta del asunto. Clavada como un clavo en un ataúd. Ya lo decidimos. Así que no montes un drama. No montes un drama. Era el lema no oficial de mi infancia. La cláusula silenciosa que acompañaba cada exigencia injusta. Yo era la roca. La estable. La que nunca causaba problemas. Mientras Beatriz, mi hermana menor, era un torbellino de dramas, carreras artísticas fallidas, matrimonios impulsivos,
Ahora divorcio y embarazo no planeado. Yo era la que pagaba el 70% del alquiler de esta casa adosada en Pozuelo de Alarcón. Porque el crédito de mi madre estaba destrozado y el de Ricardo inexistente. Yo era la que firmaba cada mes el grueso del alquiler. Mi habitación principal no era solo una habitación, era mi única rentabilidad de esa inversión. Mi santuario. Un espacio amplio con armario empotrado y bañera profunda donde lavaba el estrés del día. El pensamiento de cederla y bajar al sótano me revolvió el estómago. El sótano no era una habitación. Era una caja de hormigón. Terminada sí. Pero fría incluso en verano. Con 2 ventanucos altos que daban a un pozo de hormigón y alguna que otra araña. Allí guardaban decoraciones navideñas. Muebles viejos y todo lo que no tenía sitio. Olía a humedad y arrepentimiento. Ese iba a ser mi nuevo hogar. A cambio de pagar la mayor parte de las facturas. Me degradaban al almacén. Minimice la ventana del correo. Mi cara era una máscara de piedra que había perfeccionado durante años. Nadie en la oficina de planta abierta notaría que mi mundo interior se derrumbaba. Terminé el informe. Los dedos en piloto automático. Cada palabra que tecleaba. Cada norma que citaba. Sabía ironía amarga. Yo hacía cumplir reglas para vivir. Sin embargo, mi propia vida se regía por caprichos arbitrarios de otros. El trayecto a casa fue un borrón de semáforos y rabia contenida. Entré en el camino de la casa, mi casa según el contrato que yo sola había negociado, y vi la furgoneta enorme de Ricardo ocupando más espacio del que le correspondía. Claro que estaba allí. Sería parte del Frente Unido. Entré y la voz fingidamente alegre de mi madre me golpeó antes de verla. «Elena. Cariño. ¿Ya estás en casa?» Estaba en la cocina con Beatriz, que parecía pálida y frágil. Una mano protegiendo su pequeña barriga. Era una escena perfectamente montada de cuidado maternal para convertirme en la villana si me atrevía a romperla. Ricardo estaba en el sofá. Cerveza en mano. Todos me miraron. Mezcla de normalidad fingida y nervios. Esperaban el drama. Esperaban ver si el cordero sacrificial iba al matadero en silencio. Pensé en el dinero que acababa de salir de mi cuenta para el alquiler. Pensé en los fines de semana que pinté esa habitación. En las persianas blackout que instalé. En la paz que me daba. Pensé en la esquina húmeda y llena de telarañas del sótano que ahora era mi recompensa por años de apoyo silencioso y sin gracias. Miré la cara suplicante de mi madre. La vulnerabilidad calculada de mi hermana. La indiferencia arrogante de mi padrastro. La decisión estaba tomada. Ni siquiera me habían preguntado. La injusticia era un peso físico que me apretaba el pecho. La especialista en cumplimiento que llevaba dentro gritaba, esto era incumplimiento de contrato. Violación de todas las reglas no escritas de la equidad. Pero la hija. La hermanastra. La proveedora silenciosa. Simplemente debía asentir y decir, lo entiendo. Dejé el maletín en el suelo. Mi voz salió baja pero cortó la escena doméstica como un cristal. Leí tu correo. El aire de la cocina se espesó. El calor artificial se evaporó. Mi madre forzó una sonrisa frágil. Bien. Entonces lo entiendes. Podemos empezar a bajar tus cosas después de cenar el sábado. No tardará mucho. Se dio la vuelta. Ocupándose del horno. Intentando terminar la conversación. Beatriz no lo dejó pasar. Me miró con ojos azules muy abiertos y lágrimas contenidas.
Una actuación perfeccionada desde niña. Elena. Por favor, no lo pediría si no fuera por el bebé. El médico dice que evite el estrés. Necesito un lugar tranquilo. El sótano es tan oscuro. Mi mirada se quedó fija en la espalda de mi madre. El sótano es bueno para mí. Pero no para ti. Aunque yo pago el techo sobre todas nuestras cabezas. Mi madre se estremeció. Dejó la fuente con estrépito. Ricardo gruñó desde el salón. No es forma justa de decirlo. Dijo mi madre al fin. Girándose. Su expresión ya no suplicaba, se endurecía en la máscara de mártir cansada que ponía cuando la desafiaban. Somos una familia. Nos apoyamos. Ahora Beatriz necesita nuestro apoyo. Tu hermana está embarazada y sola. Y yo soy tu hija. Respondí. Voz aún nivelada, aunque me costaba un esfuerzo enorme. La hija que hace posible esta casa. Un poco de consideración estaría bien. Una conversación. Quizá. En lugar de un decreto. No hay nada que discutir. La voz de Ricardo retumbó mientras se levantaba del sofá y entraba en la cocina. Era un hombre grande. De pecho ancho y cara colorada. Que ocupaba espacio físico y psíquico. Entró en mi vida cuando yo tenía 12 años y en los 17 siguientes nunca me miró con algo parecido al afecto. Yo era una condición preexistente. Una línea de la lista de su esposa que tenía que tolerar. Tu madre tomó una decisión por el bien de la familia. Beatriz necesita esa habitación. Fin de la historia. La cena fue silenciosa y asfixiante. Comimos en la mesa que pagó mi sueldo. Con comida comprada con mi sueldo. Beatriz picoteaba dramáticamente. Mi madre comía con determinación sombría. Ricardo comía como si el volumen de su consumo le diera derecho a opinar sobre todo. Yo apenas probé bocado. Mi mente era un torbellino de cálculos. Releyendo las cláusulas invisibles de nuestro contrato familiar y encontrándolas todas nulas. No solo me pedían la habitación. Me pedían aceptar formalmente mi rol designado, la útil. El recurso. La que da pero nunca recibe. Esperé a que Ricardo terminara su segunda ración. Coloqué cuchillo y tenedor con precisión. Miré a mi madre. He considerado tu correo y la situación. Empecé. Tono prestado del profesionalismo distante de mi trabajo. Y me temo que no puedo aceptar la disposición propuesta. Mudarme al sótano no es una solución equitativa. Degrada significativamente mis condiciones de vida mientras sigo siendo la principal contribuyente financiera de este hogar. Beatriz soltó un jadeo herido. Equitativa. Resopló Ricardo. Limpiándose la boca con el dorso de la mano. ¿Qué demonios tiene que ver lo equitativo con la familia? Tu hermana está en apuros. Deberías estar feliz de ayudar. He estado ayudando. Dije. Voz subiendo a pesar mío. La presa de mi compostura empezando a agrietarse. Durante 2 años he estado ayudando. He sacrificado mis metas financieras para mantener a flote a esta familia. Renuncié al apartamento que me gustaba para que todos viviéramos en un sitio más grande y mejor. Nunca pedí nada a cambio salvo un poco de respeto y mi propio espacio. Quitármelo no es apoyo. Es explotación. La cara de mi madre se encendió de ira. Elena. Eso es horrible decirlo. Las palabras salieron calientes y afiladas. Trabajo 60 horas a la semana en un trabajo de alto estrés.
Vengo a casa y se espera que sea el cajero automático silencioso y estable. Ahora me echan de mi propia habitación. La única cosa que hace soportable vivir aquí. Y ni siquiera me consultan. Solo me enviáis un correo. Un correo. Es irrespetuoso. Es humillante. Es injusto. La palabra quedó flotando. Eléctrica y definitiva, injusto. Ocurrió más rápido de lo que pude procesar. Un momento Ricardo estaba sentado al otro lado de la mesa. Al siguiente estaba de pie. Silla raspando el suelo. Cara máscara de pura rabia. Se lanzó sobre la esquina de la mesa. Brazo borroso. El chasquido de su palma abierta contra mi mejilla fue ensordecedor en el silencio. Mi cabeza se giró violentamente. Pelo volando. Un destello blanco cegador explotó detrás de mis ojos. Seguido de estrellas brillantes. El lado izquierdo de mi cara se entumeció al instante. Luego estalló en fuego. Un sabor metálico agudo llenó mi boca. El silencio que siguió fue absoluto. Un vacío que succionaba todo el aire y sonido del mundo. Oí un pitido agudo en el oído izquierdo. Lentamente giré la cabeza de nuevo hacia ellos. Beatriz miraba con la boca en O perfecta de shock. Ricardo estaba de pie sobre mí. Pecho agitado. Mano aún ligeramente levantada. Como maravillado de su propia obra. Miré a mi madre. Busqué en su cara alguna defensa. Algún instinto maternal. No vi nada. Su expresión era fría. Ojos duros como piedra. No miraba a Ricardo. Me miraba a mí. Su voz. Cuando habló. Fue baja y venenosa. Contrapunto escalofriante al ardor de mi cara. No te atrevas a levantar la voz en esta casa. Fue el momento de claridad absoluta. La bofetada era de Ricardo. Pero la herida verdadera era de ella. Para ella, la violencia no era el problema. Mi protesta sí. Ricardo solo había sido la herramienta para hacer cumplir la política familiar. Elena no monta dramas. No dije ni una palabra más. No quedaba nada que decir. El argumento había terminado. Yo había perdido. Empujé la silla hacia atrás. Movimiento lento y deliberado. Mi cuerpo se sentía extrañamente desconectado. Me levanté. La mejilla palpitaba al ritmo de mi pulso. Sin mirar a ninguno de nuevo. Me di la vuelta y salí del comedor. Pasé de largo las escaleras que llevaban a mi habitación, ahora de Beatriz, y fui directamente a la puerta del sótano. La abrí y bajé al aire frío y mohoso. Cada escalón era una confirmación de mi nuevo estatus. Ya no era hija ni hermana en ningún sentido significativo. Era una inquilina. Ocupante del nivel más bajo. Literal y figuradamente. Navegué entre el desorden de sus cosas olvidadas, materiales de arte viejos de Beatriz. Cajas de equipo de pesca de Ricardo. Proyectos de costura abandonados de mi madre. Llegué al rincón que me habían asignado y me quedé allí en la semioscuridad. El suelo de hormigón estaba frío bajo mis pies. La bombilla desnuda proyectaba sombras largas y distorsionadas. El pitido en el oído había bajado. Reemplazado por el latido de una rabia fría y clara. Pensaron que habían ganado. Pensaron que me habían puesto en mi sitio. Pero mientras el fuego de mi mejilla se asentaba en un dolor profundo y profundo, me di cuenta de que no solo me habían enviado al sótano, me habían enviado a mi oficina. Y el trabajo estaba a punto de empezar. La primera noche en el sótano fue sin sueño.
cada vez que me adormecía. El fantasma de la mano de mi padrastro golpeándome me despertaba de golpe. La memoria era un destello de calor blanco detrás de mis ojos. El dolor en la mejilla se había convertido en un latido sordo y persistente. Testimonio físico de mi nuevo puesto. Estaba tumbada en un futón lleno de bultos que usábamos para invitados, aunque nunca teníamos, y miraba las tuberías expuestas y los conductos del techo bajo. El frío del hormigón se filtraba por el colchón fino. No era un dormitorio. Era una celda de detención. Pero el frío aclaraba. La incomodidad física agudizaba mis pensamientos. Quitaba la niebla del dolor y dejaba las líneas duras y limpias de la lógica. Mi cerebro, el mismo que auditaba marcos regulatorios complejos e identificaba lagunas contractuales para vivir, ahora hacía un diagnóstico de mi propia vida. Se había producido una violación. Un acuerdo fundacional se había roto. Y como buena especialista en cumplimiento, sabía que el primer paso era revisar la documentación principal. Necesitaba ver el contrato de alquiler. Eran casi las 3 de la mañana cuando me escabullí del sótano. La casa de arriba estaba oscura y silenciosa. Un mausoleo de hipocresía suburbana. Me moví con sigilo practicado. Pies descalzos sin sonido en las escaleras ni en el parquet. El pequeño despacho junto al salón era donde mi madre guardaba todos los papeles importantes en un archivador metálico que traqueteaba. Siempre había encontrado su sistema caótico. Pero conocía su lógica. Abrí el cajón marcado, casa. Dentro había una carpeta gruesa con la misma palabra en la pestaña. La saqué. El contrato original estaba encima. Bajo la luz tenue de la linterna del móvil. Allí estaba. Claro como el día. Inquilina principal, Elena Vargas. Mi firma firme y confiada al final de la página. CO firmada por mi madre. Cuya firma era un garabato ligero y apenas legible. Yo había negociado un plazo de 2 años con tarifa favorable gracias a mi excelente crédito e ingresos estables. Yo era el ancla legal de este hogar. ¿Detrás del contrato? Sin embargo, había otra carpeta que no reconocía. Era más nueva. La pestaña decía nítida, traspaso de contrato y confidencial. Mi aliento se detuvo. ¿Confidencial para quién? Solo había una persona en esta casa a la que siempre se mantenía al margen. Mis dedos temblaron ligeramente al abrirla. El contenido confirmó mis peores temores fríos. Era un acuerdo de traspaso de contrato parcialmente ejecutado de la misma gestora inmobiliaria. Fechado para empezar el 1 del mes siguiente. Describía un simple traspaso. Indicaba que yo, Elena Vargas, abandonaría las instalaciones y que el contrato sería asumido por una nueva parte. La nueva inquilina principal era Beatriz Vargas, mi hermana. Su CEO ocupante era Ricardo Vargas, mi padrastro. Mi nombre, el que garantizaba el contrato original, solo aparecía como la parte a eliminar. Lo habían planeado durante semanas. Moviendo piezas a mis espaldas. La exigencia de mi habitación no era el primer paso. Era uno de los últimos. El correo no era una propuesta. Era la notificación final de mi obsolescencia. Una ola de náuseas me invadió. Pero la empujé abajo. No era momento de emoción. Era momento de pruebas. ¿Cómo lo orquestaron? Un traspaso formal requeriría mi firma. A menos que la falsificaran. Lo cual era posible. Debían haber comunicado con la gestora preparando el terreno. Eso significaba que había un rastro de papel. O más probablemente digital.
Me volví al ordenador familiar. Un monolito viejo que mi madre usaba para todo y nunca cerraba sesión. Busqué el nombre de la gestora. Apareció una cadena de correos. El más reciente de la semana pasada. El asunto era escalofriantemente simple, sobre el traspaso. Lo abrí y empecé a leer. Era un intercambio entre mi madre y una agente llamada Carol. Mi madre explicaba de forma vaga pero empalagosa que su hija mayor perseguía una nueva oportunidad fuera de Madrid y que su hija menor Beatriz se haría cargo del contrato para mantener la casa en la familia. Era una obra maestra de medias verdades diseñada para que la transición pareciera amistosa y fluida. Pero el verdadero descubrimiento vino al bajar. Adjunto a la cadena había un mensaje reenviado. Una conversación entre mi madre y Ricardo de un mes antes. Una discusión que creían privada. Ricardo. Siempre pragmático con mi dinero. Estaba preocupado. ¿Estás segura de que es buena idea? ¿Carmen? No podemos permitirnos esta casa sin que ella pague la parte grande. Beatriz no tiene nada. Contuve la respiración al leer la respuesta de mi madre. Sus palabras. Escritas en blanco y negro. Fueron más brutales que cualquier bofetada. Estará bien. Ricardo. Es temporal. Cuando nazca el bebé, Beatriz recibirá pensión alimenticia. Además, puedes solicitar ayudas estatales y el ingreso mínimo vital. Solo tenemos que quitar primero el nombre de Elena del contrato. Piensa en ella como una carga temporal. Cumplió su propósito de meternos en una casa bonita. Ahora es momento de centrarnos en nuestra verdadera familia. Carga temporal. La frase resonó en el silencio. No me hizo llorar. Ni siquiera me enfadó. Fue un cubo de agua helada que me dejó en un estado de claridad diamantina. Una carga. Una herramienta temporal. Un puente para cruzar y luego quemar. Ella lo había escrito. Lo había tecleado con sus propios dedos. Creyendo que era verdad. Ya no era su hija. Era una línea en un presupuesto a punto de ser anulada. Mis movimientos se volvieron fluidos y precisos. Conecté mi USB personal al ordenador. Una a una. Descargué los correos. Guardando toda la cadena como PDF. Entré en mi banca online y empecé a descargar 2 años de extractos. Usando la búsqueda para aislar cada pago de alquiler a la gestora. Cada transferencia a mi madre para suministros. Cada compra de supermercado. El total era abrumador. Luego fui más profundo. Accedí a mi almacenamiento en la nube donde guardaba copias digitales de recibos importantes. El nuevo sistema de aire acondicionado que pagué el invierno pasado, 4.800 euros. La reforma de la cocina que contraté cuando mi madre se quejó sin parar, 3.200 euros. El cambio completo de suelos en dormitorios, 2.500 euros. El calentador de agua nuevo, 1.900 euros. Los electrodomésticos actualizados, 2.850 euros. Y más. Con el USB lleno. Me volví a la impresora. El suave horror de la máquina tomando una hoja nueva fue el sonido más satisfactorio que había oído nunca. Página a página. La evidencia de mi servidumbre financiera y su traición calculada cayó en la bandeja. El contrato viejo con mi nombre en negrita. El nuevo traspaso con mi nombre borrado. Los correos culminando en esa frase condenatoria, carga temporal. Los extractos bancarios. Un recuento implacable en blanco y negro de su dependencia. Los recibos de cada mejora que hice en su futura casa.
Trabajé hasta que el cielo empezó a clarear fuera de la ventana, compilando un dossier de mi propio borrado. Cuando terminé, tenía un grueso fajo de papeles en las manos. ¿Pesaba? Sentía como justicia. Ellos habían escrito su mentira. Y yo acababa de imprimir la verdad. Llevé el fajo al sótano frío. No como hija degradada, sino como fiscal que acababa de adquirir todo su caso. El sol empezó a proyectar luz gris débil a través de los dos ventanucos altos del sótano, iluminando motas de polvo bailando en el aire viciado. No había dormido. El sueño parecía un lujo que ya no podía permitirme. Un estado de vulnerabilidad que me negaba a consentir. A mi lado en el futón yacía el grueso fajo de papeles. Mi dossier apresuradamente armado de traición. Era un monumento a su engaño. Pero también me di cuenta. Un documento incompleto. Tenía el qué, el quién y el por qué. Faltaba el cómo. ¿Cómo lo usaría? Una confrontación directa era inútil. Tenía la evidencia. Pero ya me habían mostrado que hechos y equidad eran monedas irrelevantes en la economía de nuestra familia. El puño de Ricardo y el despido frío de mi madre lo habían dejado claro. No responderían a un argumento lógico. Operaban con poder y emoción. Y acababa de ser recordada brutalmente que yo no tenía ninguno de los dos. Pero el contrato era diferente. Era un contrato con una parte externa. La gestora inmobiliaria no se preocupaba por dinámicas familiares ni necesidades de una hermana embarazada. Se preocupaba por responsabilidad, riesgo y el lenguaje ejecutable del documento que nos vinculaba a todos. Mi lucha ya no era con mi familia. Era con el contrato que intentaban romper. Cogí el contrato original de encima del montón. El papel barato era fresco y liso en mis manos. Lo había leído a fondo antes de firmarlo 2 años atrás. Por supuesto. Pero lo había leído como inquilina esperanzada. Ahora lo leía como especialista en cumplimiento buscando una explotación. No solo leía las palabras. Cazaba armas. Pasé por alto las secciones estándar sobre renta, ocupación y mantenimiento. Mis ojos buscaron palabras clave: terminación, cesión, modificaciones, incumplimiento. Llegué a la sección 9, modificaciones de la propiedad y mejoras del inquilino. Era un bloque denso de texto lleno de jerga legal que la mayoría pasa por alto. Leí cada palabra. 9.1 El inquilino no realizará alteraciones, adiciones o mejoras en las instalaciones sin el consentimiento previo por escrito del arrendador. Recordaba haber conseguido ese consentimiento. Lo tenía por escrito guardado en mis archivos de correo. Cuando el antiguo aparato de aire acondicionado murió en pleno julio abrasador, el propietario se negó a reemplazar todo el sistema, alegando que era funcional aunque ineficiente. Sin embargo, accedió a dejarme instalar un sistema nuevo de alta eficiencia a mi costa, ofreciendo un crédito de renta único y mísero de 200 euros. El sistema me costó casi 4.800 euros. El recibo con mi nombre y número de tarjeta estaba en mi dossier. Mi mente empezó a correr, catalogando las otras mejoras. Los armarios de cocina estaban descascarillados y deformados. Mi madre se quejaba sin parar. Así que contraté a un profesional para reformarlos, proyecto de 3.200 euros que modernizó todo el espacio. Las alfombras de los dormitorios estaban manchadas y gastadas. Las reemplacé por un gris neutro duradero que costó otros 2.500 euros. Cada vez conseguí el permiso por escrito del propietario y cada vez pagué de mi bolsillo.
justificándolo como inversión en mi propio confort. Nunca imaginé que se convertiría en inversión en el suyo. Seguí leyendo. Dedo trazando las líneas. Entonces lo vi. No era una cláusula llamativa. Estaba enterrada en una subsección. Una frase claramente obra de un abogado corporativo cauteloso. Cláusula 12.1 bajo el epígrafe cesión y subarriendo. En el caso de que el inquilino principal de registro sea removido de este acuerdo mediante acción unilateral de otros firmantes o por el arrendador sin un formulario de consentimiento mutuamente firmado, se debe proporcionar un aviso escrito obligatorio de 60 días al inquilino principal. La falta de proporcionar dicho aviso constituirá incumplimiento material de este acuerdo. En caso de tal incumplimiento, el inquilino principal saliente se reserva el derecho a presentar una reclamación formal de propiedad por restitución financiera de todas las mejoras de capital aprobadas por el arrendador y no reembolsadas documentadas durante su tenencia. Mi corazón no saltó. Se asentó en un ritmo bajo, pesado y poderoso. Era una frase hermosa. Una pieza perfecta y hermética de artesanía legal. Una cláusula de seguridad. Intentaban removerme. La inquilina principal de registro. No habían proporcionado el aviso escrito de 60 días. De hecho, habían conspirado para ocultarme la acción. Acababan de caminar directamente hacia la zona de muerte. La carga temporal estaba a punto de convertirse en una responsabilidad muy permanente. Durante la siguiente hora trabajé con eficiencia furiosa y silenciosa. Convertí el rincón desordenado del sótano en sala de guerra. Escaneé cada página de mi dossier en el portátil, creando archivos PDF de alta resolución. Cada recibo, cada extracto, cada correo condenatorio. Los organicé en carpetas etiquetadas con pulcritud. Exhibición A, contratos de alquiler. Exhibición B, pruebas de pago. Exhibición C, correspondencia escrita. Exhibición D, facturas de mejoras de capital. Luego empecé a redactar un correo. No era una súplica. No era un arrebato enfadado. Era un aviso formal de reclamación legal escrito en el lenguaje frío y preciso de mi profesión. Para carol@gestorapinnacle.es. cc, legal@gestorapinnacle.es. Asunto: reclamación formal y demanda de restitución financiera, propiedad Pozuelo, contrato número 884-B. Incumplimiento de cláusula 12.1. Estimada señora Carol. Este correo sirve como reclamación formal respecto a un incumplimiento material del contrato de arrendamiento 884-B para la propiedad en Pozuelo de Alarcón, del cual soy la inquilina principal de registro. Ha llegado a mi conocimiento que se está procesando un acuerdo de cesión del contrato para removerme del mencionado contrato sin mi conocimiento ni consentimiento. Esta acción es iniciada por la CEO firmante Carmen Vargas, véase anexo A para copia del documento de cesión no solicitado. Según la cláusula 12.1 del contrato ejecutado, cualquier acción unilateral requiere un aviso escrito de 60 días al inquilino principal. No he recibido tal aviso. Esta falta constituye incumplimiento material de nuestro acuerdo. En virtud de los derechos concedidos en la cláusula 12.1. Presento por la presente una reclamación formal de propiedad por restitución financiera de todas las mejoras de capital aprobadas por el arrendador y no reembolsadas realizadas durante mi tenencia. Estas mejoras, que suman 17.250 euros, se detallan a continuación. 1. Sustitución sistema aire acondicionado. Julio de 2023. 4.800 euros, anexo de 1. 2. Reforma armarios cocina.
Mayo de 2024. 3.200 euros, anexo de 2. 3. Reemplazo completo suelos dormitorios. Mayo de 2024. 2.500 euros, anexo de 3. 4. Sustitución calentador agua. Enero de 2025. 1.900 euros, anexo de 4. Y así hasta el último euro. Adjunto a este correo encontrará toda la documentación de apoyo, incluyendo el contrato original, pruebas de pago de todo el alquiler y suministros de los últimos 24 meses, anexo B, y copias de todas las facturas de las mejoras de capital arriba listadas, anexo D. También incluyo correspondencia relevante por correo, anexo C, que establece un patrón de actuación de mala fe por parte de la CEO firmante. Por favor, cesen inmediatamente cualquier procesamiento del acuerdo de cesión no autorizado. Esta reclamación de restitución financiera de 17.250 euros debe liquidarse íntegramente antes de considerar cualquier cambio en la tenencia de esta propiedad. La falta de atender esta reclamación formal resultará en acciones legales adicionales. Atentamente, Elena Vargas, inquilina principal de registro. Lo leí 3 veces. Comprobando erratas. Asegurándome de que el tono fuera perfectamente neutral e implacable. Luego adjunté el archivo zip meticulosamente organizado con todos mis anexos. Mi dedo se cernió sobre el ratón. Arriba oía crujir los tablones. Alguien se había despertado. La casa empezaba a moverse. Felizmente ignorante de la bomba que acababa de construir en sus cimientos. Hice clic en enviar. El correo desapareció de mi bandeja de salida con un suave voz electrónico. Me recosté en el futón lleno de bultos. El frío del sótano ya no molestándome. Acababa de convertir su mentira en mi palanca. Y la mecha estaba encendida. El silencio que siguió a mi declaración digital de guerra fue extraño y tenso. Durante 2 días viví una doble vida. Arriba era un fantasma. Salía al trabajo antes de que nadie se despertara y volvía tarde. Fingiendo agotamiento por un proyecto importante. Tomaba las comidas en el sótano. Evitando la cocina y el comedor. Escenarios de mi humillación. Era educada pero distante en los pocos momentos que no podía evitarlos. Mi actitud. Un muro en blanco que no podían penetrar. Confundieron mi silencio con sumisión. Veía el alivio en los ojos de mi madre. La satisfacción arrogante en la cara de Ricardo. Pensaban que la tormenta había pasado. Que había aceptado mi degradación con el resentimiento silencioso que esperaban. No tenían idea de que solo estaba dando tiempo al sistema para procesar mi reclamación. Mientras tanto, en la luz tenue de mi portátil, orquestaba mi éxodo. Pasaba las pausas del almuerzo y las noches tardías buscando listados de alquileres corporativos a corto plazo. Pequeños apartamentos amueblados que requerían compromiso mínimo y ofrecían disponibilidad inmediata. Encontré uno perfecto, un estudio limpio y estéril en el centro. Un lugar sin historia ni fantasmas. Pagué la fianza y el primer mes online con unos clics. Mi escotilla de escape estaba asegurada. El empaquetado fue lo más duro. Lo hice en plena noche, moviéndome con sigilo de ladrón en mi propia casa. No podía llevar mucho. Unas cuantas maletas. Eso era todo lo que podía sacar sin levantar sospechas. Empaqueté mi ropa profesional. Mis documentos personales. Mi portátil y unos pocos objetos sentimentales que solo importaban a mí. Una copia desgastada de un libro que me dio mi padre. Una pequeña foto enmarcada de él. Miré los muebles que compré.
Las obras de arte que colgué en las paredes. La vida que intenté construir dentro de la suya. Sentí un pinchazo. No de tristeza, sino de un desapego purificador extraño. Eran solo cosas. Posesiones. Y las estaba desechando junto con la piel de la persona que solía ser. Mi proyecto final fue el dossier. Era mi obra maestra de agresión pasiva. Mi informe final sobre la empresa fallida de nuestra familia. Fui a una tienda de material de oficina y compré un archivador robusto de 10 centímetros de anillas en negro severo. Compré fundas de plástico y separadores profesionales. Esto no iba a ser un montón desordenado de papeles. Iba a ser una auditoría de nivel corporativo de su traición. Pasé horas montándolo en el pequeño escritorio del rincón del sótano. El zumbido de mi escáner portátil y el clic de la perforadora fueron los únicos sonidos. Cada página se deslizaba en su funda protectora con un satisfactorio deslizamiento. Esto era más que evidencia. Era un museo curado de mi propio borrado. La primera pestaña se llamaba Resumen y análisis de contribuciones financieras. Empezaba con una página de resumen. Una hoja de cálculo detallando 24 meses de mi vida. Listaba el alquiler total de la casa frente al porcentaje que yo había pagado. Listaba cada factura de suministros que cubrí. Cada compra de supermercado. Cada transferencia a mi madre por déficits. El número final al pie de la página era crudo y brutal, 41.117 euros. Este no era el número que envié a la gestora. Ese era una reclamación contractual específica. Este número era el coste total y comprensivo de ser su carga temporal. Detrás de la página resumen venía la prueba, cada extracto bancario con cada contribución resaltada en amarillo fluorescente. La segunda pestaña era, mejoras de capital de la propiedad. Era la más gruesa. Cada factura. Cada permiso escrito del propietario. Cada fotografía antes y después. La tercera pestaña contenía los correos electrónicos condenatorios, incluyendo el que me llamaba, carga temporal, y detallaba el plan para quitarme del contrato. La cuarta era el contrato original y el de cesión propuesto. Cuando terminé, el archivador negro era una obra de arte siniestra. Lo cerré con un clic definitivo y lo dejé en la mesa del sótano. Era mi legado silencioso. El domingo por la tarde. Mientras la familia estaba en el salón viendo una película, mi madre trajinando con aperitivos. Un retrato familiar perfecto. Me escabullí por la puerta lateral del sótano. Una entrada separada que rara vez usaba. Y cargué las dos maletas grandes y mi maletín del portátil en el coche. El primer viaje fue silencioso. El corazón latiéndome con adrenalina. Volví por la última bolsa y el archivador. Por un momento me quedé en el pasillo oscuro, escuchando los sonidos amortiguados de la película. Sus risas. No había tristeza. Ni arrepentimiento. Solo el zumbido tranquilo de un sistema reiniciándose. Entré en la cocina. Las luces estaban apagadas. La habitación iluminada solo por el resplandor del salón. Coloqué el archivador negro directamente en el centro del islote de granito que yo había pagado. Allí se quedó. Grueso y negro. Un obituario para la familia a la que una vez pensé que pertenecía. Era un monolito silencioso e imposible de ignorar. Luego me di la vuelta y salí por la puerta principal. Sin mirar atrás. No la cerré de golpe. La cerré suavemente detrás de mí. El pestillo encajando con una finalidad tranquila y definitiva. Subí al coche. Arranqué el motor y me alejé del bordillo. Dejando la casa.
La calle y todo mi pasado atrás en el espejo retrovisor. El archivador estaba esperándolos. La trampa estaba tendida. La primera semana de mi nueva vida fue un ejercicio de reconstrucción silenciosa. Mi apartamento temporal era una pequeña caja genérica de yeso y cristal con vistas a un patio de hormigón. Y era el lugar más pacífico en el que había estado nunca. Era un espacio anónimo amueblado con objetos funcionales y sosos que no guardaban recuerdos ni hacían demandas. Por primera vez en años. La única persona de la que era responsable era yo misma. El silencio era absoluto. No había televisión a todo volumen. Ni suspiros pasivo-agresivos desde la cocina. Ni pisadas pesadas y resentidas en el suelo de arriba. Caí en una nueva rutina. Me despertaba temprano. Corría por el parque cercano. Y llegaba a la oficina despejada y enfocada. Mi trabajo, que antes era refugio, ahora parecía una extensión de mi propia mente. Un lugar de orden. Lógica y consecuencia. Destacaba. Cerrando 2 proyectos importantes que languidecían desde hacía semanas. Era eficiente. Afilada y en completo control. Después del trabajo volvía a mi caja tranquila. Preparaba una cena sencilla y leía durante horas. Respiraba aire que no estaba espeso de resentimiento y obligación no expresados. Era libre. Durante esa semana no supe nada de la casa en Pozuelo. Mi teléfono permaneció en silencio. Sabía lo que significaba. Habrían encontrado el archivador el domingo por la mañana. Podía imaginar la escena con claridad perfecta. La confusión de mi madre convirtiéndose en incredulidad. Luego en rabia blanca. La furia fanfarrona de Ricardo. Las inevitables lágrimas de Beatriz. Su silencio toda la semana era un arma. Su intento final de afirmar poder reteniendo su reacción. Intentaban castigarme fingiendo que ya no existía. Confiados en que el problema, como yo, simplemente desaparecería. Habían entendido fundamentalmente mal la naturaleza de la situación. Yo ya no era el problema. El contrato lo era. La llamada llegó el lunes por la tarde de la semana siguiente. Estaba en mi oficina revisando un acuerdo con un proveedor. Mi bolígrafo resaltando una cláusula de responsabilidad especialmente ambigua. Mi teléfono boca abajo en el escritorio empezó a vibrar. Miré la pantalla. El nombre brilló con familiaridad tóxica. Mamá. No sentí ansiedad. Ni miedo. Solo una calma clínica lista. Dejé que sonara 2 veces más. Una pequeña afirmación de control. Antes de contestar. Pulsé el teléfono contra la oreja y no dije nada. Esperando a que hablara primero. El sonido que estalló del altavoz no era la voz de mi madre que yo conocía. Era un chillido irregular y agudo. Despojado de toda su calma condescendiente y cargado de pánico puro y sin diluir. Elena. Elena. ¿Qué has hecho? Me recosté en mi silla ergonómica. Voz perfectamente nivelada. Hola. Madre. Tendrás que ser más específica. ¿Qué se supone que he hecho? No juegues a la tonta conmigo. Chilló. Voz quebrándose. La carta. Recibimos una carta de la gestora inmobiliaria. Una carta certificada. Habla de acciones legales y multas y dinero. Una cantidad ridícula de dinero. ¿Una carta? Fingí curiosidad leve. Eso suena serio. ¿Qué decía? Hubo un frufru frenético de papel en su lado.
puntuado por un sollozo que podía ser de Beatriz de fondo. Dice que estamos en incumplimiento del contrato. Cita alguna cláusula. 12.1. Dice que porque nosotros que les debemos 17.250 euros por las mejoras de la casa. 17.250 euros. Ya veo. Dije. Las dos palabras cayendo como trozos de hielo en su infierno de pánico. No. ¿No ves? Gritó. Dice que si no lo pagamos en 14 días añadirán multas y van a terminar el contrato. Van a echarnos. Elena. Amenazan con desahuciarnos. Tu hermana. Por Dios. Tu hermana está embarazada. Se supone que debe guardar reposo y ahora esto. ¿Cómo has podido hacernos esto a tu familia? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Cruel. La palabra era tan absurda. Tan carente de autoconciencia que casi me reí. Yo era cruel por hacer cumplir un contrato. ¿Ellos qué eran? Justificados. ¿Por golpearme y conspirar para dejarme sin hogar? Primero. Dije. Tono cambiando de curioso a corporativo. Esto no es algo que yo haya hecho. Es una consecuencia de una acción que vosotros iniciasteis. Tú y Ricardo intentasteis removerme unilateralmente como inquilina principal de un contrato del que soy responsable financieramente. Lo hicisteis sin mi consentimiento y sin proporcionar el aviso contractual obligatorio de 60 días. Esa es la definición de incumplimiento. Pero ese dinero. No tenemos esa clase de dinero. Ya lo sabes. No tenemos. Su voz ahora suplicaba. La ira disolviéndose en un gemido desesperado. Era para la casa. La hacía más bonita para todos. Era mi dinero. Afirmé simplemente. Y el contrato que firmaste incluía una cláusula de seguridad para proteger mi inversión en caso de incumplimiento. Solo estoy invocando los términos de un acuerdo del que eras parte. Beatriz está teniendo un ataque de pánico. Chilló. Cambiando de táctica. Empujando la fragilidad de mi hermana como escudo. Tuvimos que llamar al médico. El estrés podría dañar al bebé. ¿No te importa eso? ¿No te importa tu propia hermana? ¿Tu sobrino no nacido? El embarazo de Beatriz fue la razón que disteis para violar mis derechos como inquilina en primer lugar. Respondí. Voz desprovista de toda emoción. Parece que no considerasteis el estrés que esta situación podría causarle cuando redactabais un nuevo contrato sin mí. No podéis usarla como arma y como víctima al mismo tiempo. Un sonido ahogado y balbuceante salió del otro lado. Estaba perdiendo y lo sabía. No tenía argumento lógico. Ni base legal. Solo tenía chantaje emocional. Y yo acababa de demostrar que mi cuenta ya no era vulnerable a esa forma particular de hackeo. Tienes que arreglar esto. ¿Elena? Susurró. Voz en carne viva. Llámalos. Llama a esa mujer. Carol. Dile que fue un malentendido. Dile que volverás a mudarte. Pondremos todo como estaba. Beatriz puede quedarse con la habitación de invitados. Por favor. Tienes que arreglar esto. La oferta era patética. Una semana atrás era una carga a descartar. Ahora, con una factura de 17.250 euros sobre la mesa. Era un miembro valioso de la familia al que estaban dispuestos a dar la bienvenida de vuelta. Mi cumplimiento estaba en venta y el precio se había fijado. No. Dije. La palabra fue baja pero absoluta.
No voy a arreglar esto. El dossier que os dejé contiene toda la documentación relevante. Esto es ahora un asunto legal entre vosotros como firmantes restantes del contrato y la gestora inmobiliaria. Yo ya no estoy involucrada. No involucrada, gritó. La histeria volviendo con venganza. Tú empezaste esto. Estás intentando arruinarnos. No. Dije de nuevo. Voz tan calmada como un lago helado. Vosotros tomasteis una decisión. Una decisión de negocio. Realmente. Decidisteis que mis contribuciones financieras ya no valían la carga de mi presencia. Ahora estáis lidiando con el paquete de indemnización. Tengo que volver al trabajo. Y con eso terminé la llamada. Pulsé el botón rojo en la pantalla. Cortando sus protestas frenéticas y balbuceantes a media sílaba. El silencio de mi oficina volvió a entrar. Era un silencio limpio y poderoso. Miré el contrato en mi escritorio. La cláusula ambigua que estaba examinando antes de la llamada. De repente parecía tan simple. Todo era simple cuando tenías palanca. El teléfono de mi escritorio permaneció oscuro. Sabía que no sería la última vez que llamaran. Pero por primera vez en mi vida sabía que no tendría que contestar. Las llamadas se detuvieron tan abruptamente como empezaron. Después de esa primera conversación de pánico con mi madre, cayó un silencio pesado. Era un tipo de silencio diferente al de la semana anterior. Era el sonido de un enemigo reagrupándose, tramando una nueva línea de ataque. Sabía que no pagarían simplemente el dinero. Su orgullo, y el de Ricardo en particular, no permitiría una rendición tan directa. Yo era especialista en cumplimiento. Entendía la ruta de escalada de cualquier conflicto. Después del shock inicial viene la negación, seguida de la contraamenaza. Solo esperaba el inevitable golpe en mi puerta. Llegó un jueves. Pero no vino a mi apartamento anónimo. Vino a mi oficina. Estaba en una reunión dibujando en la pizarra un diagrama de flujo de datos para un nuevo lanzamiento de software cuando mi teléfono de escritorio zumbó. Era Brenda de recepción. Su voz era baja y estresada. Elena, siento mucho interrumpir tu reunión. Pero hay un hombre aquí para verte. Un señor. Vargas. No tiene cita ahí. Bueno. Está siendo bastante insistente. Una claridad fría y calmada me invadió. Así que esta era la nueva estrategia. Intimidación. Humillación en mi espacio profesional. La había anticipado. Gracias. Brenda. Dije. Voz uniforme. Es mi padrastro. Por favor. Pídele que se siente en la sala de reuniones de invitados del vestíbulo. Bajaré en 5 minutos. Y por favor avisa al equipo de seguridad de que permanezca presente en el vestíbulo. Por supuesto. Dijo. Voz llena de alivio. Me excusé de la reunión. Citando una emergencia personal. Mientras volvía a mi escritorio, mis colegas me lanzaron miradas de preocupación. Pero mantuve una máscara neutral. Abrí el cajón superior de mi escritorio. Guardado en un pequeño compartimento estaba un diminuto USB negro. Lo había cargado el día que dejé la casa. Una copia perfecta y portátil de los archivos digitales del dossier. Un plan de contingencia. Lo metí en el bolsillo de mi blazer. Su forma pequeña y dura era un peso reconfortante contra mi cadera. Ricardo estaba exactamente donde esperaba,
paseando por la pequeña sala de reuniones de paredes de cristal como un animal enjaulado. El espacio estaba diseñado para ser calmante, con muebles minimalistas y vistas a un jardín zen cuidado. Pero su presencia agriaba la atmósfera. Estaba rojo y sudando con una chaqueta vaquera gastada. Un toro en una tienda de porcelana de tranquilidad corporativa. Parecía completamente fuera de lugar. Y lo sabía. Eso solo lo enfadaba más. 2 guardias de seguridad uniformados estaban a distancia respetuosa pero obvia en el vestíbulo principal. Su presencia un testimonio silencioso del buen juicio de Brenda. Deslicé la puerta de cristal y entré, cerrándola detrás de mí. El sonido del vestíbulo desapareció, dejándonos en una caja insonorizada. No me senté. Me quedé junto a la puerta, brazos cruzados, creando una clara línea de salida. ¿Qué quieres, Ricardo?, pregunté. Mi voz era baja. Clínica. Se giró en redondo. Ojos llameantes. ¿Qué quiero? Quiero que pares este chantaje. Esta extorsión. ¿Crees que puedes arruinarnos? ¿Crees que puedes destruir esta familia y marcharte sin más? No dije nada. Solo lo miré. Mi expresión ilegible. Mi silencio pareció enfurecerlo más. Tu madre es un desastre. Beatriz no para de llorar. Estás poniendo al bebé en riesgo con esta tontería. Bramó. Voz rebotando en las paredes de cristal. He hablado con un abogado. Un abogado de verdad. Y dice que tenemos caso. Vamos a demandarte por acoso. Por daño emocional. Te quitaremos todo lo que tienes. Desagradecida. Dejó el insulto colgando en el aire. Pecho agitado. Esperaba que yo llorara. Gritara. Suplicara. Esperaba la reacción emocional que le devolvería su sensación de poder. No le di nada. Solo me quedé allí. Un lienzo en blanco para su furia. La falta de respuesta claramente lo desconcertaba. Su diatriba empezó a flaquear. La energía drenándose mientras se daba cuenta de que sus tácticas habituales no tenían efecto. ¿Me has oído?, dijo. Voz bajando ligeramente. Una nota de incertidumbre colándose. Vamos a demandarte. Esperé hasta que terminó por completo. Hasta que el único sonido en la sala era su respiración entrecortada. Entonces, lenta y deliberadamente, metí la mano en el bolsillo. Saqué el pequeño USB y lo coloqué en la superficie pulida de la mesa de conferencias entre nosotros. Hizo un clic diminuto. Casi imperceptible. Al aterrizar. Lo miró. Ceño fruncido de confusión. ¿Qué demonios es eso? Por fin hablé. Voz baja y cargada del peso de la certeza absoluta. Era lo único que necesitaba decir. Trabajo en cumplimiento. Ricardo. Dejé que las palabras calaran. Vi un destello de confusión en sus ojos. Pero continué antes de que pudiera procesarlo. Mi trabajo entero es entender contratos. Documentar evidencia y evaluar responsabilidades. Conozco cada línea del contrato de alquiler que tú y mi madre violasteis. Todo en ese USB lo prueba. Es una copia digital completa de cada extracto bancario mostrando que pagué el alquiler. Cada factura de las mejoras que financié y cada correo que envió tu esposa. Incluyendo el que me llamó carga temporal y detalló vuestro plan para quitarme del contrato. Di un pequeño paso hacia la mesa. Mirada fija en la suya.
Parecía que le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «No tienes abogado», afirmé. No como pregunta sino como hecho. Porque si lo tuvieras, te habría dicho que una contrademanda por daño emocional es ridícula. Te habría dicho que vuestra correspondencia escrita constituye acción premeditada de mala fe. Te habría dicho que no tenéis caso. Tenéis una responsabilidad masiva. Empujé el USB unos centímetros más hacia él sobre la mesa. Lleva eso a un abogado de verdad. Déjalo revisar la evidencia. Déjalo leer las palabras que escribió mi madre. Te explicará vuestra posición en términos que puedas entender. Y luego te aconsejará que digas a la gestora inmobiliaria que tenéis intención de pagar la cantidad completa que debéis. Me di la vuelta y deslicé la puerta de cristal. El zumbido tranquilo del vestíbulo llenó el espacio. Ricardo seguía allí de pie, mirando el pequeño rectángulo negro sobre la mesa como si fuera una serpiente venenosa. Estaba derrotado. Y lo sabía. Había traído una pelea de puños a una batalla de documentos. Y había sido completamente desarmado. Brenda, dije con calma mientras pasaba por recepción. Mi padrastro se va ahora. Nuestro equipo de seguridad estará encantado de mostrarle la salida. No miré atrás. Caminé hacia el ascensor. Tacones haciendo clic con propósito en el suelo pulido. La amenaza no solo había fallado. Había sido desmantelada. Documentada y desestimada. La confrontación con Ricardo en el vestíbulo de mi oficina fue el último contacto directo que tuve con ellos. Lo que siguió fue una semana de silencio estratégico profundo. Sabía que había cogido el USB. También sabía que, como animal acorralado, agotaría todas las demás posibilidades antes de admitir la derrota. Estaba por ahí buscando una opinión legal que se alineara con su indignación justiciera. Lo imaginaba en una serie de bufetes baratos de centros comerciales. Voz retumbando mientras presentaba su versión de la historia. La historia de la hijastra desagradecida y la familia benevolente y sufrida. Pero entonces el abogado enchufaría el USB y la historia cambiaría. No necesitaba oír de ellos. Esperaba un tipo diferente de comunicación. Llegó a mi bandeja el siguiente martes a las 11:02. Era del departamento legal de gestora Pinnacle. Y yo estaba en copia del correo que se envió simultáneamente por correo certificado a la Casa de Pozuelo. El asunto era una obra maestra de jerga legal corporativa, aviso oficial de incumplimiento material y demanda de remedio, contrato 884-B. El correo no era de Carol, la agente de alquiler amistosa que mi madre había manipulado tan fácilmente. Era de un socio senior del bufete que representaba a la empresa. Era frío, impersonal y absolutamente definitivo. Era el equivalente legal de una guillotina. Leí el PDF adjunto. Una carta formal de 3 páginas. Con un sentido de apreciación profesional desapegada. Mi reclamación inicial había sido la chispa. Esto era el incendio forestal resultante. La carta empezaba reconociendo la recepción de mi reclamación formal y la extensa documentación de apoyo que había proporcionado. Luego confirmaba metódicamente que su revisión interna había encontrado mis reclamaciones válidas e indiscutibles. Continuaba delineando su posición, citando la misma cláusula que yo, pero con el peso añadido de la autoridad legal corporativa. Afirmaba en términos inequívocos que la cesión de contrato intentada era una acción fraudulenta y que su falta de proporcionar el aviso de 60 días era un incumplimiento material del contrato. Luego venía el ultimátum. Estaba expuesto en 3 opciones numeradas y crudas. Por lo tanto, los inquilinos restantes de registro,
Carmen Vargas. Ricardo Vargas y Beatriz Vargas se presentan con las siguientes opciones de remedio inmediato a decidir en un plazo de 14 días calendario desde la recepción de este aviso. Retirada inmediata y reinstauración. Los inquilinos pueden presentar una carta formal y notariada retirando en su totalidad el acuerdo de cesión fraudulento. Esto reinstaurará los términos originales del contrato con Elena Vargas como inquilina principal indiscutible de registro. Esta acción no absuelve a los inquilinos de la reclamación financiera presentada por la señora Vargas, que debe liquidarse de forma privada. Liquidación y desalojo de las instalaciones. Los inquilinos pueden pagar la cantidad completa de restitución de 17.250 euros directamente a Gestora Pinnacle, que mantendrá los fondos en depósito para su desembolso a la señora Vargas. Tras recepción de estos fondos, se considerará remediado el incumplimiento y los inquilinos podrán proceder con una terminación formal del contrato mutuamente acordada, desalojando la propiedad en 30 días. Falta de respuesta. Si los inquilinos no seleccionan y actúan sobre una de las opciones anteriores en el plazo de 14 días, Gestora Pinnacle iniciará inmediatamente procedimientos civiles por incumplimiento de contrato, desahucio y daños. Además, la deuda pendiente de 17.250 euros será entregada a una agencia de cobros de terceros. Esta acción se reportará a los 3 principales burós de crédito y tendrá un impacto negativo severo y duradero en los historiales crediticios personales de Carmen Vargas, Ricardo Vargas y Beatriz Vargas. Ese último párrafo era el tiro de gracia. Una demanda era una amenaza vaga futura. Un desahucio era una pesadilla logística. Pero un historial crediticio arruinado, eso era una mancha permanente. Era una sentencia de muerte financiera en la España moderna. Impediría alquilar otra propiedad decente, conseguir un préstamo para coche, incluso solicitar una tarjeta de crédito. Para Ricardo, un hombre que vivía al filo de la deuda y la fanfarronería, sería catastrófico. Para Beatriz, madre soltera a punto de tener un bebé, sería un agujero del que nunca saldría. Guardé el PDF en mi carpeta segura y cerré el correo. No había nada más que yo pudiera hacer. Había construido la máquina y ahora funcionaba sola. Solo podía imaginar la escena cuando llegara esa carta certificada. Cuando mi madre tuviera que firmar por el sobre grueso y crujiente. Podía imaginar las llamadas telefónicas. La búsqueda frenética de un salvador legal. Y sabía con certeza absoluta lo que el abogado de Ricardo debía de haberle dicho. Imaginé a Ricardo sentado frente a un escritorio desgastado con un hombre en traje arrugado. Un hombre que había visto 1000 disputas mezquinas y podía oler un caso perdido a una milla. ¿Así que es especialista en cumplimiento?, preguntaría el abogado, recostándose en su silla chirriante después de revisar los archivos del USB. Sí. Una especie de oficinista de papeles glorificada, resoplaría Ricardo, intentando minimizar mi poder. Sr. Vargas, diría el abogado. Un suspiro cansado en la voz mientras se quitaba las gafas y se frotaba los ojos. Esto no es una pelea familiar. Es una ejecución contractual. Su hijastra no solo ha construido un caso. Ha construido una jaula. Y todos estáis dentro. Pero el daño emocional: ella abandonó a su hermana embarazada y tiene un correo escrito por su esposa refiriéndose a su hijastra como carga temporal y admitiendo un plan para quitarla de un contrato que ella pagaba. En un tribunal eso se llama manos sucias. Anula cualquier reclamación de daño emocional que pudieran tener. De hecho, os abre a una posible demanda por fraude y conspiración.
Ricardo se quedaría mirando atónito. Entonces, ¿qué hacemos? Hacen exactamente lo que dice esta carta. Respondería el abogado, dando golpecitos al aviso oficial de Gestora Pinnacle. No tienen palanca. ¿Ninguna? La evidencia es impecable. El contrato es claro. Escogieron pelear con una experta en las reglas del juego que intentaban jugar. Perdieron en el momento en que su esposa pulsó enviar en ese correo. Mi consejo como su abogado es cortar pérdidas. Retirar la solicitud de cesión. Suplicar a su hijastra un plan de pagos y rezar para que no decida ir a por vosotros por nada más. Mi tarifa por esta consulta es 300 euros. Los días pasaban, 7, 8, 9. El silencio de su lado ya no era estrategia. Era el sonido de una rendición lenta y agonizante. Estaban atrapados. Entre la espada de una deuda imposible y la pared de una humillación pública y documentada. No tenían buenas opciones porque ya habían quemado todas. Su movimiento final se había hecho. Y había sido un jaque mate contra ellos mismos. Al 10º día llegó el correo que esperaba. No era de mi madre ni de Ricardo. Sus canales de comunicación habían sido calcinados hasta el silencio. Era del departamento legal de Gestora Pinnacle. Un seguimiento a su aviso oficial. El asunto era sucinto, resolución respecto al contrato número 884-B. Adjunto había una copia escaneada de una carta notariada. Las firmas al pie eran temblorosas. Casi ilegibles. Pero las reconocí al instante: Carmen Vargas. Ricardo Vargas. Beatriz Vargas. Era una retirada formal y humillante de su acuerdo de cesión fraudulento. Habían capitulado. El único párrafo de texto, claramente redactado por un abogado para admitir la mínima culpa posible, era una sinfonía de derrota. Decía que rescindían su solicitud debido a circunstancias personales imprevistas. Sentí un extraño sentido de anticlímax. No hubo oleada de victoria. Ni alegría triunfante. Solo la satisfacción tranquila y profunda de un sistema complejo ejecutando su función perfectamente. Yo había introducido los datos. Citado las regulaciones correctas. Y la máquina había producido el resultado lógico correcto. Había ganado. No gritando más fuerte ni peleando más sucio, sino siendo mejor leyendo las reglas. Pero la carta de retirada no era el punto principal del correo. El cuerpo del mensaje del departamento legal contenía una nueva propuesta inesperada. S.R.A. Vargas. A la luz de la resolución de este asunto y en reconocimiento de su ejemplar historial como inquilina durante los últimos 2 años. Gestora Pinnacle quisiera extenderle una oferta. Entendemos que esta ha sido una situación difícil y estamos interesados en mantener una relación estable y positiva con nuestros inquilinos valiosos. Nos gustaría ofrecerle formalmente un nuevo contrato de 1 año para la propiedad en Pozuelo de Alarcón. Este nuevo acuerdo la listaría a usted como única inquilina principal, removiendo a todos los demás ocupantes del acuerdo legal, para compensar cualquier inconveniente que este asunto haya causado. Estamos preparados para ofrecer este nuevo contrato a una tarifa reducida un 10% por debajo del valor de mercado actual. Esto le otorgaría control legal exclusivo sobre la propiedad y su ocupación. Creemos que esto proporciona un camino claro hacia adelante y asegura que la propiedad permanezca en manos de una inquilina responsable y fiable. Por favor, háganos saber si está abierta a esta propuesta y podemos tener el nuevo contrato redactado para su firma inmediatamente. Leí la oferta 2 veces. La ironía era tan espesa que podía saborearla.
2 semanas atrás era una nota a pie de página inconveniente siendo borrada de un contrato. Ahora era una inquilina valiosa a la que se ofrecía control exclusivo y un descuento. Mi puntuación crediticia. Mis ingresos estables. Mi historial de pagos puntuales, las mismas cosas que ellos habían aprovechado para conseguir la casa, me habían convertido en un activo más valioso para la empresa que los 3 juntos. El sistema no solo me había vindicado, ahora me cortejaba activamente. Me ofrecían las llaves del reino. Por un momento fugaz lo imaginé. Imaginé firmar ese contrato. Imaginé el poder de sostener un documento que me hacía a mí y solo a mí la dueña de esa casa. Imaginé la satisfacción tranquila de decirle a mi madre, Ricardo y Beatriz, que ahora vivían allí a mi merced, que su vivienda dependía de mi buena voluntad. Podía desahuciarlos. Podía cobrarles alquiler. Podía degradarlos al sótano. El poder era absoluto. Pero la imagen en mi mente se sentía hueca. Y el sabor de esa victoria era agrio. ¿Por qué querría ser la carcelera de mi propia prisión? La casa en Pozuelo no era un premio que ganar. Era un sitio contaminado. Cada habitación estaba embrujada por fantasmas de resentimientos no expresados y traiciones cuidadosamente documentadas. Las alfombras nuevas que instalé se sentirían como un monumento a mi propia estupidez. La cocina moderna sería un recordatorio diario del precio de su comodidad. Miré alrededor de mi pequeño estudio estéril. No era grandioso. No tenía armario empotrado ni bañera profunda. Pero era mío. Su silencio era una bendición. Sus paredes no estaban saturadas de años de negligencia emocional. Era una página en blanco. Y la historia que se escribiría en ella era la mía. Volver a esa casa. Incluso como su reina. Sería una cadena perpetua. Encadenándome a las mismas personas de las que tanto luché por escapar. Mi trabajo en cumplimiento me había enseñado una lección crítica: cuando identificas una responsabilidad, no intentas gestionarla. La eliminas. Mi decisión fue instantánea y absoluta. Primero, respondí al abogado de gestora Pinnacle. Mi correo fue corto, educado y profesional. Gracias por la generosa oferta. Aprecio su confianza en mi historial como inquilina. Sin embargo, ya he asegurado una vivienda alternativa que mejor se ajusta a mis necesidades actuales. No renovaré ni firmaré un nuevo contrato para la propiedad en Pozuelo de Alarcón. Coordinaré con su oficina para programar una inspección final y devolver las llaves y finalizar la devolución de mi fianza original. Pulsé enviar. Un lazo cortado. Luego abrí un nuevo correo. Tecleé una sola dirección, la de mi madre. Pensé en todas las cosas que podía decir. Podía enfurecerme. Podía acusar. Podía exigir una disculpa que sabía que nunca recibiría. Podía detallar los años de dolor. La herida profunda de que ella los eligiera a ellos sobre mí una y otra vez. Pero ¿qué sentido tenía? El dossier lo había dicho todo. El aviso legal lo había dicho todo. Su capitulación lo había dicho todo. Cualquier cosa más sería un llamamiento emocional a una persona que había probado que era inmune a ellos. Así que escribí solo una línea. No era emocional. Era una declaración de hecho. Una auditoría final fría de nuestra relación. Asunto, nota final. Gracias por demostrarme que tenía razón al prepararme para la cláusula. Miré las palabras en la pantalla. Era el final perfecto. Era un gracias, que también era una acusación. Le decía que había sabido en algún nivel que esta traición siempre era una posibilidad.
Que su lealtad era algo condicional en lo que no podía confiar. Le decía que había estado preparada. Le decía que sus acciones no me habían roto, sino que simplemente habían confirmado mi evaluación más fría y pragmática de su carácter. Pulsé enviar. El correo desapareció en el éter. Luego abrí mis contactos. Encontré su nombre y pulsé bloquear contacto. Hice lo mismo con Ricardo y con Beatriz. La amputación digital estaba completa. No habría más llamadas de pánico. Más mensajes manipuladores. La puerta no solo estaba cerrada. Estaba tapiada. Ellos habían tomado su decisión. Ahora yo había tomado la mía. El correo era un punto final al final de una frase muy larga y muy dolorosa. Esperaba silencio. Lo anhelaba. Durante unos días lo tuve. La quietud en mi vida era algo tangible. Una presión suave que calmaba los bordes desgarrados de mi alma. Finalicé la devolución de mi fianza con Gestora Pinnacle y organicé que una organización benéfica recogiera los muebles que había dejado atrás. Estaba borrándome metódica y pacíficamente de sus vidas. Pero una criatura como Ricardo no acepta el cierre de una puerta. La ve como una pared que romper. La llamada llegó a mi línea directa en la oficina. Saltándose recepción. Debía de haber encontrado el número en una firma de correo antigua. Vi el número extraño de fuera de Madrid en la pantalla y... por instinto profesional. Contesté. Elena Vargas. ¿Crees que eres tan lista? ¿Verdad? La voz era un gruñido bajo y gutural. Distorsionado por la rabia. Era Ricardo. Escondido detrás de tus abogados y tus correos elegantes. Nos dejaste sin nada. Tenemos que dejar la casa. La casa que tú empujaste a que consiguiéramos. Beatriz tiene que encontrar un nuevo sitio para vivir un mes antes de que nazca su bebé. Tu madre está enferma de preocupación. Tú hiciste esto. Tú destruiste nuestra familia. Sus palabras pretendían ser dagas. Pero sentían como guijarros lanzados contra un muro de fortaleza. La familia que describía era una fantasía. Una ilusión frágil y cuidadosamente construida que se había hecho añicos en el momento en que se le pidió soportar el más mínimo peso. Me levanté de mi escritorio y caminé hasta la gran ventana de mi oficina. Mirando las ajetreadas calles de Madrid abajo. El mundo se movía. Lleno de gente yendo sobre sus vidas. Felizmente ignorante del hombre patético y desesperado que gritaba en mi oído. Y en ese momento sentí un profundo sentido de lástima por él. Era un rey que había perdido su reino y no podía entender que él mismo lo había quemado. Mi voz. Cuando respondí. Fue suave. No tenía ira. Ni triunfo. Solo una verdad profunda y cansada. Ricardo. Dije. Y el sonido de su nombre en mis labios se sentía extraño. Como una palabra de un idioma que ya no hablaba. Esa familia no me eligió hace mucho tiempo. Solo finalmente decidí dejar de elegirlos a ellos. No esperé respuesta. No necesitaba oír su rabia balbuceante ni sus amenazas vacías. Su poder sobre mí había desaparecido. Terminé la llamada y me quedé un largo momento. Mirando el tráfico fluir muy abajo. Luego me volví a mi escritorio. Cogí el teléfono y bloqueé su número. El último de una larga lista. Pero este acto final de agresión desesperada fue un regalo. Era la última pieza de datos que necesitaba para cerrar mi caso. A la mañana siguiente no fui al trabajo. Fui al despacho de una abogada especializada en acoso y órdenes de alejamiento que encontré online.
No llevé un dossier de quejas emocionales. Llevé una cronología de contactos. Un registro de la llamada final a mi lugar de trabajo y una copia del correo de carga temporal, como prueba de intención maliciosa previa. La abogada escuchó. Expresión sombría y profesional. Su llamada a tu lugar de trabajo es una escalada clara. Dijo. Es un intento de interferir con tu sustento. Eso nos da más que suficiente para proceder. No presenté una orden de alejamiento. No quería el drama de una fecha en los tribunales. Opté por algo más limpio. Más corporativo. La abogada redactó una carta formal de cese y desistimiento. Era un documento hermoso y aterrador citando estatutos sobre acoso y acecho y dejando claro que cualquier contacto adicional, directo o indirecto, por teléfono, correo o en persona, resultaría en acción legal inmediata y solicitud de cargos penales. La enviamos por mensajero a la casa de Pozuelo. Era un cortafuegos legal. Una frontera final construida profesionalmente que no podrían cruzar sin consecuencias graves. Esa tarde volví a mi apartamento. El sol se ponía, proyectando rayos dorados largos a través del suelo. El espacio se sentía diferente. Ya no era un refugio temporal. Era hogar. El aire era limpio. Mi futuro era mío. Me serví una copa de vino y me senté en mi pequeño escritorio. Extendido ante mí no había un documento legal ni un extracto bancario, sino un plan de negocio. Era un proyecto en el que había estado trabajando en los momentos tranquilos de la semana pasada. Una semilla de idea que había empezado a crecer en el suelo fértil de mi nueva libertad. En la portada había tecleado el nombre, la agencia de la cláusula. Debajo, una declaración de misión, una consultoría de cumplimiento y documentación estratégica dedicada a empoderar a mujeres que han sido marginadas financiera y contractualmente en entornos familiares o profesionales. Convertimos la letra pequeña en tu primera línea de defensa. El plan era detallado. Delineaba servicios para mujeres navegando divorcios con activos ocultos. Para hijas atrapadas en arreglos financieros coercitivos familiares. Para fundadoras femeninas siendo expulsadas de sus propias empresas. Era un plan para tomar mi mayor dolor y forjarlo en un arma para otras. Les enseñaría cómo construir sus propios dossiers. Cómo encontrar sus propias cláusulas de seguridad. Cómo convertir el sistema diseñado para pasarlas por alto en una herramienta para su propia liberación. Sería la especialista en cumplimiento para las sin voz. Los últimos rayos de sol iluminaban las páginas. La tinta negra destacando contra el papel blanco. Pensé en la casa que había dejado atrás. Un lugar de sombras y secretos. Aquí. En esta pequeña habitación tranquila. Solo había luz. Ricardo me había acusado de destruir una familia. Pero se equivocaba. Yo no había destruido nada. Solo había terminado mi propia transición. Había finalmente cumplido plenamente con la verdad. Y me había liberado.